en estos tiempos modernos, que eran también muy antiguos, se define la guerra con una conciencia. Entonces, en ese sentido, incluso fuiste a Bolivia con el presidente Evo Morales para recibir un reconocimiento. Cuéntanos de este viaje y qué fue lo que el presidente también, que fue visionario y que adelantó precisamente también una ley de la tierra, te pronunció. ¿Qué fue lo que te comentó el presidente Morales, César Daniel? Sí, cuando estuvimos allá en Bolivia, fuimos una comisión de diputados de la Asamblea Legislativa fue en el marco de la reunión que había tenido en julio, cuando se reúne con el presidente Mujica, cuando se reúne con el presidente Correa, con la presidenta Vilma, con la presidenta Kirchner, con el presidente Maduro. Entonces convoca una reunión en Cochabamba, cerca de 1 millón de personas allí en Cochabamba. Y bueno, dentro del discurso del presidente Morales, hace un reconocimiento que inclusive se puede encontrar en YouTube, en el cual establece que, bueno, pues que México, la Ciudad de México y Bolivia, pues tienen ya una legislación y una experiencia compartida en lo que tiene que ver con la tierra. Y cito sus palabras textuales. En ese discurso ante 1 millón de personas en Cochabamba, dijo que es importante defender los derechos humanos, pero es más importante aún defender los derechos de la vida, porque la tierra puede existir sin el ser humano, pero el ser humano no puede vivir sin la tierra. Claro. Entonces, pues me parece que esto de poder estarnos hermandando como ciudadanía, hay un concepto que me plantaban allá los aymaras, porque además es bien bonito ver dentro del gabinete del presidente Morales, por la sabiduría, la verdad, la sabiduría con la que muchos de sus funcionarios hablan, operan, trabajan, como si estuviera uno en esas reuniones de palabra florida, que uno quizás se imagina, pero ya verlo formalmente en un gobierno, pues la verdad es que es alentador. Y en esas reuniones decía, bueno, es que toda la concepción cambia, porque cuando, por ejemplo, dicen allá, no dicen yo me senté en la silla, se dice la silla me acoge. Y en ese momento la relación que uno tiene con todo su alrededor, con su circunstancia, pues es totalmente diferente. Tú te imaginas si así pensáramos, en lugar de decir la ciudad es mía y yo hago de la ciudad lo que, o mi colonia es mía y yo hago aquí porque vivo en esta colonia y es mía, así decimos, nada más cambiar el pensamiento y decir la colonia me acoge, la colonia me recibe, la ciudad me alberga, pues obviamente no le tiras basura, obviamente no la rayas, obviamente la respetas, la relación es totalmente diferente. Cuando decía Einstein algo así como que si quieres obtener resultados diferentes no hagas siempre lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, pero para no hacer lo mismo, pues hay que pensar diferente. Sí. Entonces, una vez que transformemos el mecanismo en el cual estamos pensando, podremos actuar en consecuencia, porque lo único que estamos haciendo en estos momentos, pues es decir, sí, vamos a transformar, y ese es el discurso político en prácticamente todo el mundo. Sí. Y sí, nos quedamos en lo que decía Octavio Paz, el encanto de las formas. Sí. Entonces, pues sí, la Macarena la bailo a la izquierda o la bailo a la derecha, pero no estamos llegando al trasfondo. Claro. Y la realidad es que en el trasfondo hay mucho que hacer. Y yo creo que sí es posible, Gerardo, cuando lo platicamos esto una y otra vez en foros, en universidades, dice, bueno, pero pues ¿cómo le vas a hacer para que todo el mundo agarre la onda? Es que no te das cuenta que... pues, sí, pero hay algo que en la medicina se llama la masa crítica. Igual le llaman los mercadólogos y experimentos de ciencia, creo que le llaman el monochip. Un poquito lo que dice es que tú puedes tener un tumor de cáncer, por ejemplo, y lo puedes traer contigo 15 años y ahí está el tumor.
momento en el que se expande a una determinada, un poquitito más, y a eso se le llama que se generó la masa crítica, y lo que tuviste 15 años en 2 días, ¡pum!, te detona y vámonos, invade todo el cuerpo y crece rapidísimo. Sí. Lo mismo sucede con los mercadólogos que dicen que una marca, en el momento en el que se posiciona ya con un determinado sector, ¡pum!, llega un momento en el que crece y ya nadie la detiene. Entonces, pues ¿qué es lo que requerimos hacer para llegar a estos procesos de conciencia? Pues generar esa masa crítica, que llegue esa célula extra. ¿Cuándo llega? Pues no sabemos en qué momento llega esa última célula. Quizá esa célula está ahorita en tus radioescuchas, y quizá esa es la célula que nos hacía falta para que esto creciera, se detonara y que llegase a expandirse de tal suerte que ya no se pare. Entonces, pues esa es la apuesta, que esto ya llegue a ese punto en el que de repente invade a una velocidad rapidísima. Entonces, bueno, pues esa es ahorita la apuesta. Obviamente esto viene acompañado, el tema de la tierra, ahorita se está discutiendo, y quiero reconocer además a los diputados que lo han suscrito a este proyecto, al diputado Diego Martínez, a la diputada Carmen Antuna, al diputado Orlando Anaya, a la diputada Laura Ballesteros, sí, donde estamos empujando este proyecto de salud emocional, y está totalmente ligado. Lo leí alguna vez en el libro de las emociones de Laura Esquivel, sí, donde dice, a ver, ¿qué es lo que de repente llega a una comunidad donde hay una comunidad que vive y depende de un río? Su vida está ligada totalmente a ese río, pero de repente pues llegas tú a esa comunidad y te das cuenta que el río está lleno de llantas, que hay pañales, que está sucio. Bueno, ¿qué le pasa a esta comunidad si su vida está vinculada y ligada totalmente a este río? César, te interrumpo un segundito, vamos a ir a una pequeña pausa para que no nos agarre el corte, y de regreso vamos a continuar con esta expresión precisamente de la salud emocional como resultado de un vínculo armonioso con la vida y la tierra. Después de esta pequeña pausa, no me cuelgues, regreso contigo, ¿sale? Claro que sí, Gerardo, muchas gracias. Gracias. Amigos, vamos a una pequeña pausa y seguimos aquí en Conciencia Planetaria. No se olvide, terminando esta entrevista, estará con nosotros Daniel, de la experiencia como investigador de todo el fenómeno guadalupano. Hoy tenemos un tema muy importante que nos va a compartir en la entrevista que tendremos nosotros aquí todos los jueves con este tema tan interesante. Entonces vamos a una pequeña pausa, yo regreso, no se vayan.